Hola a todos, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por estar reunidos en esta sesión. Les habla Daniel Narváez, director de Mercadotecnia del portal inmobiliario La Moody. Es un honor para mí estar presente en este magnífico evento organizado por Manuel Lozano. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el equipo, a todo el staff organizador de Expo Renta Vacacional. Estoy seguro que la información que vamos a compartirles va a ser de mucha utilidad para todos ustedes y esperamos, por supuesto, que sea de su agrado. Así es que muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy vamos a hablar del impacto del coronavirus en la demanda inmobiliaria, específicamente en el sureste mexicano. Vamos a compartirles algunos datos, algún comportamiento que hemos observado derivado de los datos, de todos los estudios que constantemente liberamos en la Moody como portal inmobiliario, para conectar justo la oferta y la demanda, y precisamente toda esa información, todo ese cúmulo de datos, de insights, por supuesto que esperamos sean de utilidad para todos ustedes. Así es que bienvenidos. Rápidamente les comparto un precedente del por qué la Moody y el por qué nosotros vamos a hablar de los datos que vamos a presentarles el día de hoy para que todo quede perfectamente claro. Y la Moody propiamente es un portal inmobiliario. Hacemos esa conexión entre la oferta y la demanda, la oferta de propiedades, ¿vale? Tenemos, por supuesto, el portal web, la versión web, así como también nuestra aplicación móvil, la cual ayuda también a que miles y tanto de mexicanos como de personas que viven incluso en el extranjero, principalmente en Latinoamérica y Estados Unidos, sepan cómo invertir en propiedades en el sector inmobiliario mexicano y aquellas regiones que proveen justamente un retorno de inversión más alto puedan garantizarles una inversión más exitosa en todos los sentidos, ¿vale? Y al ser un portal inmobiliario facilitamos ese proceso de búsqueda, hacemos una búsqueda fácil, rápida, pero sobre todo segura, porque se anuncian con nosotros miles de agencias inmobiliarias, así como también desarrolladores inmobiliarios de confianza, profesionalizados. Entonces, esto nos ayuda a generar mayor certidumbre dentro de la inversión inmobiliaria, tanto en venta como en renta y, como les comenté, a nivel nacional. Ahora bien, como datos, pues tenemos ya cerca de 5 millones de visitas como tráfico mensual, más de 3,500 clientes y más de 300,000 propiedades anunciadas en el portal, tanto en venta como en renta, ¿vale? Y en cualquier parte de México, eso también es importante. Ahora bien, es importante que quede claro, no somos solamente un portal inmobiliario, sino más bien somos una especie de agencia de marketing enfocada a bienes raíces, de manera que podemos activar o lanzar los anuncios en nuestro portal, todos los llamados listings, pero también podemos activar otro tipo de estrategias de comunicación como anuncios en redes sociales, en temas de eventos offline incluso. Entonces, realmente somos una plataforma muy integral, muy completa. ¿Para qué? Para promover los inmuebles, las propiedades tanto en venta como en renta, ¿vale? Recientemente esto me gusta compartirlo porque apenas nos adquirió una empresa que se llama EMPG, y este conglomerado de empresas digitales, todas son empresas digitales, esto es muy importante. EMPG ha sido pionero en la generación de soluciones de marketing específicamente para clasificados de real estate, lo cual es muy importante también para todos aquellos personas que se anuncian, a todos aquellos negocios también que se anuncian con nosotros a través del portal de la Moody, y toda la inversión que el nuevo grupo de EMPG va a hacer para el mercado mexicano representa una oportunidad para todos ustedes al momento de anunciarse dentro del portal. Tanto para clientes actuales como para clientes futuros va a ser, por supuesto, una mejora considerable y va a ser una oportunidad de tener mejores resultados a la hora de querer vender o rentar sus propiedades en el mercado mexicano. Y como podrán ver, todas las empresas que tienen su poder EMPG son empresas 100% del sector inmobiliario. Entonces, todas las estrategias, todas las implementaciones, tanto a nivel tecnología como a nivel inversión, van a estar directamente relacionadas a real estate, lo cual, insisto, para todos ustedes, sea cual sea la operación, como agencia inmobiliaria, como franquicia inmobiliaria, como propietario, como inversionista en real estate, va a ser más exitosa su participación, ¿vale? Todos los países que ven ahí es donde tiene presencia el grupo de EMPG a través, por supuesto, de sus diferentes empresas, y la Moody propiamente como portal inmobiliario para facilitar esa búsqueda de propiedades tanto en venta como en renta en todos los segmentos de mercado. Incluso está presente en Filipinas, en Indonesia y México como
representación de Latinoamérica. Así es que son mercados emergentes, todos los países en los cuales opera el grupo de INPG y en los cuales también ya tiene cierto expertise para lanzar estrategias mucho más efectivas para capitalizar todos los leads que se están generando, ¿vale? Ahora bien, rápidamente les comento que hemos lanzado esta plataforma de Real Estate Showroom, la cual va a permitir mostrar o conectar a toda esa gente que hoy tiene un capital disponible para invertir en activos y específicamente en real estate. Bueno, pues esta plataforma, aquí ven la URL, lamudi.com.mx, Real Estate Showroom, donde van a poder encontrar toda esa oferta y toda esa gama de propiedades que por supuesto están enfocadas a generar un retorno de inversión. Y esto es muy importante por la situación que más adelante les vamos a explicar. Todo el tema del impacto del coronavirus sin duda ha generado una incertidumbre muy grande y esta plataforma nos va a ayudar a que esa gente que tiene ese capital disponible conozca un producto inmobiliario garantizado, un producto inmobiliario certero que va a producir buenos niveles de retorno, ¿vale? Así es que los invito a explorar esta plataforma que lanzamos directamente en la Moody junto con Tiburones Inmobiliarios, con todo el efecto de los eventos que estamos generando para reactivar la operación inmobiliaria mexicana, ¿vale? Entonces, The Real Estate Showroom va a mostrar los mejores proyectos justamente con excelentes retornos de inversión en regiones del país con la mayor plusvalía. Esto, por supuesto, que va a generar certidumbre. Y aquí vemos un ejemplo de un proyecto CIAN, justo en Riviera, que provee un retorno de inversión, una plusvalía importante. Toda esta plataforma va a ser promovida a su vez, no solamente en los canales directamente de la Moody, sino también en aquellos medios o sitios de negocios. ¿Para qué? Igualmente para atraer a toda esa gente que está buscando invertir en propiedades, ¿no? Cómo invertir, cómo colocar el capital en producto inmobiliario de la manera más exitosa. Ese es el objetivo de esta plataforma. Así es que los invitamos a ser parte. Y bien, ya entrando en materia, esto nada más como un panorama, como un referente del por qué la Moody está hablando de lo que está hablando en esta sesión. Y ya entrando en materia del panorama general del comportamiento del sector inmobiliario ante el COVID, todo este impacto que por supuesto se ha generado tras el virus, toda la pandemia que hemos estado viviendo en México, es importante analizar esa repercusión. Y bueno, para dar un contexto, muy rápidamente ya traíamos una tendencia a la baja en cuanto al crecimiento económico, ¿no? En cifras de gobierno directamente podemos observar cómo si ya veníamos teniendo justo esta caída un poquito en tema del crecimiento económico, lo cual pues era ya de entrada una amenaza, ¿no? De alguna manera para el comportamiento o el flujo de venta y renta de propiedades en nuestro país. Vemos como diferentes expertos en economía dicen que muy probable va a haber una caída muy importante durante 2020, como en otras crisis, ¿no? Que se han visto en el país desafortunadamente. Y pues algo importante en este sentido, algo que hemos observado, pues es que un país políticamente estable atrae la inversión. Entonces, en la medida en la que se genera la mayor certidumbre, es en la medida que vamos a poder tener una reactivación del mercado inmobiliario lo más sana posible. Al final un sector inmobiliario es un sector muy fuerte, muy dinámico, ¿no? Muy bondadoso en el aspecto de que siempre hay una demanda latente, pero en la medida que tengamos este apoyo va a ser en la medida, insisto, en que vamos a tener cada vez más un sector inmobiliario mucho más fuerte y mucho más integral. Ahora bien, Mike Del Prete, que es un gurú del marketing inmobiliario a nivel internacional, ha hecho un estudio referente de el tráfico que se ha generado o de alguna manera la demanda inmobiliaria que se ha suscitado a nivel online en diferentes países, ¿no? Como lo vemos en pantalla, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos, portales inmobiliarios que son muy famosos, donde se ha demostrado en este estudio que a raíz de la pandemia se fue la caída del tráfico inmobiliario hasta en un 60, incluso hasta un 70% en algunos países, ¿no? Y como promedio mundial vemos una caída de hasta el 40%. Entonces, es clara la afectación mundial que se ha suscitado en cuanto al tráfico de búsquedas específicamente inmobiliarias. Sin embargo, algo importante, algo bueno también a mencionar, por llamarlo de otra manera, es que en México no ha sido un impacto tan drástico, tan fuerte. Aquí la caída fue de un 20% en un periodo analizado de enero a julio de este año, de 2020, en este primer semestre prácticamente. Entonces vemos que aquí la caída, insisto, no fue tan fuerte como en otros países. Y lo que esperamos de alguna manera justo es que se
suscite una recuperación en este cuarto trimestre de 2020 para nuevamente seguir impulsando las propiedades, ¿vale? Y aquí, como lo vemos igual en esta gráfica, vemos que a partir de que se lanzó toda la comunicación en torno a la pandemia, en torno al coronavirus, pues sí hubo una disminución importante en cuanto a los volúmenes de los nuevos listados ofertados, ¿vale? O anunciados en plataformas digitales, online. Y ahí vemos cómo durante abril, pues el desempeño fue con una tendencia a la baja, y en mayo, cuando ya empezaron de alguna manera en algunos países también a reactivar las operaciones específicamente inmobiliarias, ¿no? Tras detectar que esta operación inmobiliaria pues era de alguna manera una actividad pues sí importante para la economía, pues bueno, ahí ya empezamos a ver el indicador de nuevos listados nuevamente al alza, ¿no? Entonces vemos cómo esta caída está estrechamente correlacionada a la severidad de los bloqueos por parte de gobiernos tanto locales como nacionales. Y esto sin duda, por supuesto que representa un efecto muy similar en nuestro país. Ahora bien, en este otro gráfico podemos observar tres indicadores principales. El tema de la visita, o en este caso la exposición de las propiedades anunciadas. Por otro lado, las ventas logradas, ¿no? ya una conversión más tangible, así como también el inventario de nuevos listados ofertados. Entonces, igual, a partir de marzo, a finales de marzo, donde toda la exposición de la pandemia ya fue muy global en cuanto a su comunicación, se fue para abajo todos estos tres indicadores. Durante abril se mantuvieron y en mayo otra vez empezaron a subir, como lo dije previamente, derivado también de las nuevas disposiciones y de la reactivación de la actividad inmobiliaria. Así es que también esto nos habla de nos da una señal justo de una fuerte demanda acumulada. Como lo dije previamente igualmente, el tema de la demanda inmobiliaria y el sector inmobiliario es muy importante y es muy noble porque es una demanda que va a estar latente. Claro, hubo una pausa, ha habido incluso en algunas regiones todavía una pausa. El sector turístico, por supuesto, ha sido el más golpeado en esta dinámica económica y en esta demanda, en este dinámica de demanda inmobiliaria, pero al final del día sí nos habla de un sector fuerte, ¿no? que espera una clara recuperación. Ahora bien, dentro de lo que hemos analizado en la Moody, otro factor importante a analizar es que tras esta sensación de incertidumbre de qué va a pasar, cómo va a estar la economía, cómo vamos a enfrentar toda esta situación pandémica, muchas empresas, principalmente agencias inmobiliarias como también desarrolladoras, detuvieron su publicidad, detuvieron su comunicación. Entonces, aquí hemos observado cómo en estos meses observados, cada porcentaje pues es el porcentaje de participación que tiene la demanda, en este caso la oferta, perdón, de inmuebles online. Ahí vemos cómo hubo una caída o una disminución de hasta el 26% en esa intención de anunciarse, ¿no? En esa intención de publicar propiedades online. Ante esa baja de oferta y por otro lado, por llamarlo de otra forma, de competencia, también tuvimos una oportunidad en la generación de mayor demanda, en la generación de más número de leads. Y aquí vemos cómo en el periodo de noviembre del 2019 a junio de este año, 2020, vimos que aumentó un 39% el volumen de la demanda, el volumen de los leads generados. Hubo, por supuesto, un impulso muy fuerte en cuanto a las búsquedas, a las solicitudes de información y, por supuesto, también en algunos casos muy particulares, en mercados igualmente muy particulares, pues un aumento también en sus ventas. Entonces, pues sí, ha sido un comportamiento ahí complicado en términos muy generales. Sin embargo, aquí el mensaje, y como lo podemos observar, es que si pueden seguir invirtiendo, van a poder tener mejores resultados, no solamente durante este periodo pandémico todavía, sino también posteriormente, ¿no? ¿Qué generó ese cúmulo de mayor volumen de leads o por qué se suscitó? Por ese costo por lead. El costo por lead ha sido menor tras la baja también de la competencia. Entonces, hoy nos cuesta menos recibir un lead y eso es una oportunidad que todos nosotros debemos de tener en cuenta y debemos de saber también accionar ciertas estrategias de marketing y de comunicación de acuerdo al mercado en el que operamos, de acuerdo al público objetivo al que queremos atacar, como también de los recursos que tenemos disponibles al día de hoy. Entonces, tenemos esta primera oportunidad que es importante mencionarlo. Ya hablando en segmentos de vivienda, sin duda alguna, el segmento de interés medio ha sido el segmento que ha tenido, digamos, la menor afectación en esa generación de demanda, ¿no? En ese volumen de búsquedas, en ese volumen de
solicitudes de información. Cuando hablamos de un interés medio, estamos hablando de propiedades que no rebasan los 3 millones de pesos en el precio final de venta. Y aquí vemos incluso que este segmento ha tenido una variación positiva del 4% en cuanto a los niveles de demanda inmobiliaria de búsquedas y de solicitudes de información. Entonces, vemos que a pesar de que en muchas regiones y en muchos mercados las operaciones en venta de alguna manera sí tuvieron una desaceleración importante, vemos que este segmento incluso tuvo una repercusión positiva. Ya cuando hablamos del segmento residencial, aquí sí vemos que es el segundo segmento más afectado en cuanto a la generación de demanda, de solicitudes de información, y aquí vemos que la caída o esa desaceleración fue de hasta el 28% en este periodo analizado. Ahora sí, ahora bien, también es importante mencionar que a pesar de esa caída en este periodo analizado, vemos que de cualquier manera, al cierre de junio, entre mayo y junio, ya tuvimos mejores niveles que incluso noviembre y diciembre del año pasado, ¿no? Cuando no se sabía absolutamente nada del tema de la pandemia, del tema del coronavirus. Entonces, también creo que es un mensaje puntual y un aspecto importante también a mencionar por la actividad que cada uno de nosotros estamos desempeñando dentro del sector. Y en cuanto a los segmentos más altos, el residencial plus y el premium, propiedades que ya rebasan los 8 millones de pesos, 7, 8 millones de pesos aproximadamente, ahí vemos que la caída sí fue mayor, de hasta el 36% en esa generación de demanda, ¿vale? Pero nuevamente véanlo como incluso mayo, junio tienen mejores niveles o tuvieron mejores niveles que noviembre y diciembre del año pasado. Entonces, pues sí es importante saber y mencionar también que distinguimos en este volumen de búsquedas a un perfil muy relacionado al tema de inversionistas, ¿no? Se sabe justo o están dándose cuenta que es el tipo de producto que genera una mayor plusvalía. A lo mejor más al mediano o largo plazo, pero hay una mayor plusvalía. Entonces, esto también está directamente relacionado con el por qué el comportamiento de esta demanda específicamente. Ahora bien, muchos se estarán preocupando o preguntando también por qué es que a pesar de toda esta situación pandémica y donde muchas agencias y muchos negocios disminuyeron por completo sus volúmenes de transacciones a la venta, ¿por qué entonces me dices que hay más leads y que hay más demanda? Bueno, pues en este caso todo el tema de la pandemia, el hecho de obligarnos a todos a estar confinados desde casa, nos orilló a tener mayor exposición a canales digitales. Esto fue un aspecto también muy puntual, donde hoy todo negocio digital se ha disparado, ¿no? Casos muy concretos de empresas que cotizan en bolsa y que son negocios digitales, vemos por supuesto cómo sus acciones hoy tienen un mayor valor de mercado. Entonces, eso fue de entrada una primera oportunidad. Por otro lado, se ha reducido el volumen de búsquedas, pero no la intención de compra, no la intención de invertir. Entonces, eso también es un factor que poco se habla del mismo. Se habla mucho de la desaceleración en venta, pero no se habla justo de la intención de compra, que realmente una cosa es que se haya postergado, pero otra cosa es que hoy se anula esa intención de invertir en propiedades, ¿no? De invertir en real estate. Entonces, eso también es un factor que les pongo en consideración para que lo analicemos dentro de nuestros negocios inmobiliarios y por eso es que le llamamos en la Moody que es tiempo de prepararnos, es tiempo de analizar específicamente qué es lo que estamos haciendo bien para potenciar esas estrategias de mercadotecnia y lo que hemos detectado que hay un área de oportunidad, por supuesto, es tiempo de analizar y, por supuesto, cambiar tanto los procesos como los volúmenes o flujos de inversión que estemos generando para cada una de esas estrategias, ¿vale? Y bueno, ya hablando también en temas más puntuales sobre la demanda, vemos como la casa de alquiler vacacional, por mencionar uno de los ejemplos, vemos aquí que justo durante marzo y abril su participación fue prácticamente nula, ¿no? Hablando de tendencias en temas de búsquedas online, específicamente en Google, que pues Google representa más del 99.5% de participación de mercado hablando de buscadores. Entonces vemos aquí como prácticamente en estos meses pues fue nulo la demanda en este sentido, ¿no? Mientras que ya hay una clara recuperación en julio y en agosto de 2020, hay con picos puntuales, pero sí vemos que ya está existiendo una recuperación. Entonces, y esto es un análisis de todo este último año. De manera que vemos una oportunidad también en este nicho específicamente de rentas vacacionales al respecto de todo el flujo de demanda que se está generando a nivel digital, ¿no? Aquí es una tendencia de búsquedas de
alquileres vacacionales específicamente del mercado inmobiliario, lo cual nos da un panorama en cuanto al flujo de demanda que estamos observando. Ahora bien, en cuanto al reporte del mercado inmobiliario 2020, quienes no han tenido oportunidad de consultarlo, los invito por favor a que lo consulten. Ahí van a poder obtener insights muy puntuales de cada una de las regiones en las cuales ustedes puedan estar interesados, ¿no? Puede ser que tengan desarrollos o que estén promoviendo propiedades no solamente en Quintana Roo, no solamente en Yucatán, sino en algún otro estado del sureste o bien también, quizás, ¿por qué no?, de otro estado de la República Mexicana. Entonces, ahí vamos a poder tener datos muy concretos tanto de la oferta y demanda online de inmuebles derivados del reporte 2020 que en la MUDI hemos preparado para todos ustedes. Y bueno, algunos datos del mismo reporte que se derivan es esto, ¿no? Uno de los aspectos es el tema de la oferta digital nacional, y estamos hablando no solamente en la MUDI, sino de todo el inventario de propiedades a nivel digital. Y vemos que Quintana Roo pues es parte de ese top 10 de los estados que concentran el 80% de la oferta online de inmuebles, lo cual es una oportunidad, por supuesto, específicamente para digamos, los negocios inmobiliarios, tanto de Quintana Roo, vean cómo también Yucatán le sigue en esta participación de la demanda, lo cual representa, por supuesto, una oportunidad interesante para todos nosotros. Ahora bien, en cuanto al comportamiento igual de la oferta de inmuebles, pero ya hablando como a nivel regiones, podemos observar que Quintana Roo domina en esa oferta digital, ¿no? Justo en la región sur, mientras que Yucatán representa el segundo lugar en esa participación a nivel sureste. Mientras que, por ejemplo, en el área metropolitana, sin duda es la Ciudad de México la que concentra o la que domina la mayor participación de la oferta de inmuebles, ¿vale? Mientras que en la región central es Jalisco, Querétaro, Puebla y Veracruz quienes concentran este mayor inventario a nivel digital. Y en la parte norte, sin duda alguna, es Nuevo León quien domina esta participación de las búsquedas. Esto tan solo para darles un panorama, un poquito de esos rankings a nivel de oferta inmobiliaria digital y su competitividad a nivel nacional. Ahora, en términos generales, en México todavía se siguen anunciando más casas que departamentos, ¿no? Claro, en diferentes regiones la composición, como lo vamos a ver más adelante, varía, cambia. Sin embargo, en términos nacionales, sí es un 60% de participación de vivienda horizontal versus solamente un 40% de la vivienda vertical. Cuando hablamos del comportamiento igualmente de la oferta por regiones, hablamos que la composición en términos generales pues está cercana a un 50% de participación, hablando de propiedades verticales contra propiedades horizontales. Sin embargo, hay algunos estados, como lo mencioné previamente, pues a nivel nacional hay una tendencia todavía más latente hacia las propiedades que son como casas. Sin embargo, en Ciudad de México, Quintana Roo, Guerrero y Nayarit son las regiones que destacan por su mayor oferta de departamentos. Incluso lo podemos ver en las gráficas de la región sur, como Quintana Roo tiene mayor participación de inmuebles anunciados tipo vertical versus vivienda horizontal, ¿no? El mismo caso en Guerrero, por mencionar algún otro ejemplo. Entonces vemos que todavía, por ejemplo, en Yucatán, ahí sigue dominando todavía las casas en su oferta de inmuebles a nivel online, lo cual nos ayuda también a saber dentro de la competitividad que nosotros tenemos dentro del inventario que estamos promoviendo, qué nivel de competitividad tiene, no solamente en el estado, sino incluso como región sureste, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la oferta, igualmente, pero por segmentos, ¿no? Vemos que en términos nacionales, en México tenemos una mayor participación de la oferta de inmuebles del tipo interés medio, es decir, propiedades que oscilan entre el 1,000,000 y los 3 millones de pesos. Ese es el mayor inventario de propiedades que estamos anunciando. En segundo lugar está el segmento residencial, entre los 3 y los 7 millones de pesos, y en tercer lugar está el segmento residencial plus, es decir, propiedades que oscilan entre los 7 y los 15 millones de pesos. Podríamos hablar que más del 80% de la demanda inmobiliaria, más de la oferta inmobiliaria, perdón, se compone de propiedades entre el 1,000,000 y los 15 millones de pesos, ¿vale? Y esos son algunos estados que dominan en esa oferta inmobiliaria de los diferentes segmentos. Podemos apreciar que Quintana Roo está dentro de los lugares o dentro del segmento más alto, tanto de Residencial Plus como del Premium, que tienen esta mayor oferta. ¿Qué pasa por tener una zona de un marco de referencia, ¿no? Una comparativa? En la zona metropolitana la composición es en su mayor medida en un segmento residencial,
seguido de un interés medio y un residencial plus, ¿no? Como el otro segmento de participación, mientras que el segmento premium, es decir, propiedades que rebasan los 15 millones de pesos, tienen un 15% de participación. Vemos que en la zona metropolitana está muy equilibrada realmente la oferta de propiedades, ¿no? En la parte digital específicamente hablando. Eso es muy importante que todos lo tengamos muy claro. ¿Por qué? O muchos se preguntarán por qué hay mucha participación del interés social. Bueno, porque ahí también se incluyen propiedades que se anuncian como remates hipotecarios, que tienen este estatus, ¿no? de remates bancarios. Entonces, toda esa parte funciona o se incluye dentro del segmento de interés social, que son propiedades que no tienen o que no rebasan, mejor dicho, el millón de pesos como promedio, ¿vale? Como precio final de venta. ¿Y qué pasa en la región sur? Ahí vemos una mayor participación del interés medio en un 39%, mientras que el segmento residencial está en segundo lugar con un 29% de participación y en tercer lugar el interés social con un 14% de participación. El segmento premium tan solo representa un 4% de la oferta inmobiliaria general de la parte sureste, ¿no? Vemos que en Yucatán un 55% de su oferta inmobiliaria está en el segmento interés medio, igualmente entre el millón y los 3 millones de pesos, mientras que en Quintana Roo este segmento medio es tan solo el 23%, mientras que quien domina en su participación de la oferta inmobiliaria es el segmento residencial, es decir, en Quintana Roo se anuncian más propiedades entre los 3 y los 7 millones de pesos y así podemos observar la participación del resto de los estados. Cuando hablamos en el tema de búsqueda de propiedades, ya en el tema de demanda inmobiliaria, Quintana Roo se ubica en el 14º lugar con el casi 2% de participación. Estamos hablando a nivel nacional, por supuesto, quienes representan ese 5 o top 5 de Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro, ¿vale? Con esos porcentajes ahí respectivamente. Y podemos observar cómo Yucatán incluso está más alto. Yucatán ha tenido un crecimiento muy exponencial, muy fuerte en los últimos prácticamente 2 años, tanto por el crecimiento de su oferta inmobiliaria como también por el interés que se está generando principalmente de Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, así como Nuevo León, para comprar una propiedad específicamente en Mérida. Ha crecido muchísimo esta ciudad. Entonces eso también repercute directamente en ese crecimiento. Ahora bien, cuando hablamos de propiedades en renta anunciadas a nivel digital, Quintana Roo ocupa el 4º lugar nacional en el inventario de propiedades en renta anunciadas con el 6.3% de participación, tan solo después de Ciudad de México en primer lugar, Estado de México segundo lugar y Querétaro en tercer lugar. Entonces, realmente Quintana Roo se está posicionando también de manera muy importante, principalmente por la explosión que está teniendo tanto Playa del Carmen como Tulum. Más adelante lo vamos a observar. Ahora bien, ya específicamente en el estado de Quintana Roo, donde hay más vivienda en venta y en renta, vemos que es Benito Juárez, municipio, con un 49% de participación. En segundo lugar, el municipio de Solidaridad. Y en tercer lugar, Tulum con el 9%. Y aunque Tulum representa el tercer lugar de participación, sí es el municipio que hemos observado ha tenido los volúmenes de variación porcentual mucho más acelerados. Es decir, el crecimiento que está experimentando la oferta inmobiliaria tanto en venta como en renta de Tulum, está mucho más acelerado que Playa del Carmen en Solidaridad y que Cancún en Benito Juárez. Entonces, con más de 80,000 propiedades anunciadas, estos 3 municipios representan el 83% de la oferta residencial comercializada tanto por parte de asesores inmobiliarios como también de propietarios o desarrolladores inmobiliarios, ¿vale? Cuando hablamos de la composición de la oferta por tipo de inmueble en estos municipios, vemos que en Playa del Carmen, o bueno, ya en regiones más concretas, Playa del Carmen representa el 87% de la oferta vertical. En el tema de Cancún vemos ahí un 67% de participación, mientras que en Tulum sí es mucho más enfocado al tema vertical, los departamentos con un 95% de participación. Y así vemos o podemos observar ese comportamiento. Ahora, ¿qué sucede con esta evolución de la demanda por segmento y por el tipo de operación?
aquí podemos observar que en términos nacionales, en términos generales, esto es un dato que les quiero compartir también, cuando hablamos del tipo de operación en venta, aumentó 8% la demanda del segmento de interés medio y disminuyó un 48% el segmento premium por toda esta exposición o por todo este efecto del coronavirus. ¿Qué sucede? Pues las propiedades más caras, como lo mencioné al inicio de la presentación, han tenido el mayor golpe y aquí hemos podido observar cómo se ha golpeado específicamente un 48% la demanda inmobiliaria del segmento premium, ¿no? Tras obviamente el tema de la pandemia. Ahora, eso en el tema de la evolución de este comportamiento que estamos observando por los diferentes segmentos, pero en términos generales de volumen de búsqueda, solicitudes de información, toda esta inquietud y toda esta incertidumbre que ha generado el coronavirus, ha fomentado que haya una variación positiva del 7% en cuanto al volumen de búsquedas que se están generando al cierre de mayo y junio versus lo que traíamos al cierre del año pasado. Entonces, eso también es un dato importante porque entonces nos dice que hay una demanda latente, ¿no? Que hoy se ha desacelerado en su transacción, que se ha tardado más en tomar esa decisión de comprar una propiedad, pero al final esa demanda está latente. Entonces, tenemos que saber llegarle a ese mercado meta que por supuesto, en algún momento va a comprar una propiedad. Cuando hablamos de este mismo comportamiento, pero en el tipo de operación en renta, aquí vemos que la variación, vean, la variación positiva ha sido del 35%. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Que vemos una tendencia muy fuerte en el crecimiento de renta de propiedades, en la búsqueda de propiedades en renta. Y esto es un sentimiento a nivel nacional. No es solamente un comportamiento en Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey, ¿no? Hablando de las ciudades que tienen estos índices de densidad poblacional más altos. No, esto es un sentimiento nacional, lo cual me parece un dato muy importante comentarles también, por supuesto, por toda esta exposición que estamos viviendo en el tema de rentas. Ahora, aquí en este tipo de operación en renta, vemos que aumentó un 15% la demanda del segmento residencial y disminuyó más del 50, poco más del 53% el segmento premium. Entonces, nuevamente, el segmento más alto, el premium, ha sido el más golpeado en estos volúmenes de demanda inmobiliaria. Cuando hablamos de un segmento premium, estamos hablando de propiedades en renta que tienen un precio final de mayor a los 30,000 pesos por concepto de renta mensual, ¿vale? Y cuando vemos la participación de la demanda por destinos de playa, esto ya lo quisimos especificar mucho por el tema de playa para también darle una connotación más en el tema del sector o del subsector turístico, hablando dentro del sector inmobiliario, vemos como Cancún, dentro de los destinos de playa de sureste, es el que tiene la mayor participación de la demanda en términos generales, concentrando tanto venta como renta, ¿vale? Ya posteriormente les voy a dar esta distinción. En segundo lugar, de acuerdo a las regiones de sureste de playas, es Playa del Carmen, y mientras que vemos también ahí en el tema de Tulum, que es la playa que le sigue, hablando del sureste, en esta mayor participación de demanda, ¿no? De búsquedas en este sentido. Igualmente en este mismo ranking de destinos de playa, con los volúmenes más altos de demanda inmobiliaria, específicamente aquí solamente de venta, vemos que es no Cancún, sino Playa del Carmen, la región que está teniendo la mayor incidencia en la demanda inmobiliaria. Y mientras que Cancún ya se sitúa en el segundo lugar del sureste, ¿no? Hablando de venta particularmente. Y Tulum en tercer lugar, ¿no? Como lo podemos observar en la gráfica. Ahora, cuando hablamos ya específicamente del tipo de operación en renta, igualmente dentro de los destinos de playa, aquí es nuevamente Cancún, en el municipio de Benito Juárez, con el 20% de participación de la demanda. En segundo lugar, Playa del Carmen, y en tercer lugar está Tulum, ¿vale? Entonces, por supuesto que son regiones que están creciendo de manera muy importante en ese ritmo de demanda inmobiliaria, tanto en venta como en renta y a nivel nacional. Pero sí queremos hacer una distinción porque al final se sitúan, como lo pudimos apreciar, de manera diferente según el tipo de operación. Ahora bien, ¿qué pasa específicamente en el estado de Quintana Roo? Hablando de la generación de leads por mes, vemos aquí que incluso ha habido una variación positiva del 20% en cuanto a el flujo o la incidencia que está teniendo las búsquedas inmobiliarias, ¿no? Versus en el cierre del año pasado nuevamente, ¿no? Aquí vemos que hay mayor demanda inmobiliaria en este sentido, lo cual nos dice también mucho del potencial que se tiene en la región para adquirir nuevos o futuros leads.
gente que esté interesada en comprar propiedades, ¿no? Y rentar también. Aquí vemos igualmente dentro de los mismos segmentos una variación del 17% en el segmento de interés social o económico, mientras que en el segmento de interés medio tuvo un crecimiento más alto, es decir, del 24% en el flujo de leads generados, ¿no? Siempre los meses de enero y febrero van a ser muy altos en esa disposición, en ese volumen o ritmo de crecimiento. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo, vimos ahí una tendencia a la baja, pero ahorita ya estamos viendo una tendencia nuevamente al alza en esos volúmenes o en ese ritmo de demanda inmobiliaria, ¿vale? Cuando hablamos del segmento residencial, aquí vimos un crecimiento de hasta el 70%, ¿no? Vimos que es el segmento que ha tenido un crecimiento mucho más exponencial, ¿no? De alguna manera es un segmento que tiene un potencial mucho más grueso, mucho más grande de mercado y por eso este ritmo de crecimiento. Mientras que el segmento residencial plus y el premium, por lo tanto, tuvieron una participación del 14% en esa variación del flujo de demanda, del flujo de generación de leads, de solicitudes de información. Nuevamente lo recalco para que quede perfectamente claro esa parte, del 14% de crecimiento, ¿no? En estos segmentos más altos. Entonces, nuevamente reitero que Quintana Roo es una región muy importante, muy atractiva, sin duda alguna, para crecer la repercusión en el futuro, pues, inmobiliario, ¿no? En el futuro del crecimiento que se está teniendo en la región. Ahora bien, ¿qué situación o qué efectos de alguna manera ha provocado todo este efecto pandémico, ¿no? Todo este tema del coronavirus? Por un lado, una clara reingeniería del producto inmobiliario, como también cambios en el mercado. Cuando hablamos de la reingeniería del producto inmobiliario, nos estamos refiriendo a que hemos observado dentro de las búsquedas que se han suscitado en la Moody, en portales inmobiliarios en general también, vemos que la gente prefiere menos acabados de lujo y más bien más facilidades de pago, ¿no? Mayores valores agregados, un concepto dentro del mix arquitectónico también de mayor privacidad. Nuevamente hemos visto cómo se han impulsado las búsquedas también de un inventario de propiedades tipo casas, ¿no? O horizontal versus los departamentos. Hoy nuevamente las casas están recobrando ese potencial, ese mayor atractivo, precisamente por la privacidad que promete. Por otro lado, menos espacios grandes, de preferencia más espacios grandes, pero pues al final, entre más grande sea el espacio, más costoso será el inmueble. Entonces, se está prefiriendo en dado caso, ¿no? Si la misma situación económica no nos permite adquirir un inmueble más grande, que preferimos más espacios funcionales. Hoy el espacio que tenemos, el espacio que compramos o incluso que rentamos, tiene que tener un espacio más funcional, donde a mí me permite incluso trabajar desde casa, ¿no? Toda esta situación de la pandemia obligó a mucha gente a trabajar desde casa. Entonces, esto por supuesto que ha sido una tendencia importante en ese ritmo de demanda inmobiliaria. Por otro lado, la sobrevaluación, porque hay mercados donde vimos que los precios de mercado ya se habían disparado de manera importante. Hoy estamos en una situación donde se están ajustando de alguna forma esos precios de mercado. Por lo tanto, también hablando de la reingeniería del producto, es hablar de que entre más competitivo sea un producto inmobiliario, por supuesto que va a ser mucho más rápida su comercialización. Hoy este principio está en su auge, ¿no? Hoy necesitamos productos más competitivos. Si estamos comprando un producto residencial plus, pues como compradores necesitamos estar seguros que no, dentro de su composición arquitectónica no tiene materiales que son, pues, digamos, más relacionados a un producto de interés social o económico, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, hoy el mercado, por supuesto, que es más exigente, no solamente en un tipo de operación en venta, sino incluso también en renta. Y esto, por supuesto, que va a impactar al mercado o a la tendencia de las rentas vacacionales, porque es una situación que estamos viendo que es generalizada. Ahora, en esa reconfiguración o cambios que les mencionaba de mercado, también como segundo efecto de todo el tema de la pandemia, vemos que sí ha habido una desaceleración en el tema de comprar propiedades y más bien un impulso por las rentas, ¿no? Y más yo creo que aún todavía si aumentan los precios de mercado durante el cierre de este año, incluso inicios del próximo. Entonces, las rentas, como ya lo vimos previamente, que se han aumentado un 35% versus un 7% solo en la parte de ventas, por supuesto que vamos a tener una tendencia todavía durante este año muy fuerte por el impulso de las rentas. Entonces, es una oportunidad de mercado muy grande que todos nosotros tenemos. Ahora bien, también el tema de menos exclusivas y más bien una economía colaborativa, ¿no? Lo vemos incluso hasta con los desarrolladores inmobiliarios. Hoy
ya están más abiertos a trabajar con un esquema de comercialización de una red externa, cuando antes a lo mejor solo trabajaban con una red interna, ¿no? Y por supuesto también el efecto migratorio a ciudades secundarias. ¿Qué pasa hoy? Si la empresa en la que trabajo me permite estar trabajando desde casa y antes yo pagaba una renta más cara para estar más cerca de mi trabajo y hoy tengo la flexibilidad de estar desde casa, pues prefiero regresarme a mi ciudad de origen, regresarme quizás con mi familia o incluso comprar o rentar en una zona que tenga una oportunidad de precio, ¿no? Donde yo pueda pagar menos de lo que previamente estaba buscando. Entonces, este efecto también se ha dado de manera muy importante, no solamente en Ciudad de México, no solamente en Estado de México como área metropolitana, insisto, sino también en un sentimiento a nivel nacional y un efecto a nivel nacional, ¿no? La gente hoy está más preocupada por su economía y esto sin duda ha orillado a que, uno, se hayan impulsado la búsqueda de propiedades en renta y dos, la búsqueda de propiedades con un precio más oportuno, más flexible, ¿no? Más asequible. Y por lo tanto, menos compras emocionales, un poco ligado a lo que mencionaba en el punto anterior, donde mencionábamos de que la gente es más exigente al momento de tomar una decisión, ¿no? En inversión inmobiliaria y más esquemas co-living, el impulso, todo este crecimiento que se está dando de los esquemas co-living, ¿no? Vemos como justo, sobre todo en mercados donde las rentas vacacionales son más fuertes, todos estos esquemas de lock-up, pues cada vez están teniendo mayor auge, ¿no? Y hay muchas propiedades, muchas personas incluso que están buscando estos modelos de inversión porque saben que van a representar una oportunidad importante para el tema del crecimiento de su plusvalía, ¿no? Porque al final, hoy, si bien el subsector turístico ha sido golpeado, el día de mañana, por supuesto, que va a crecer, que se va a recuperar. Entonces, el día de mañana es cuando yo como inversionista voy a tener una mayor oportunidad, una mayor ganancia. Entonces, por supuesto que esto hoy es un buen momento para decirle a todos esos prospectos que estamos recibiendo que hoy es buen momento para invertir justo por esa oportunidad, ¿no? Todos los negocios que hemos observado en la Moody que se están generando, hablando de compraventa de propiedades, es porque en su comunicación están haciendo mucho énfasis en el tema de inversión inmobiliaria. Entonces, esto también se los comparto aprovechando la sesión. Y también un crecimiento en la preferencia por la privacidad, como lo decía, ¿no? Refuerzo ese tema del mercado, donde hoy las amenidades que forman parte de los desarrollos de usos mixtos, por ejemplo, donde son espacios o áreas comunes, pues hoy pues, están en desuso precisamente por ese riesgo que existe. Entonces hoy nuevamente está esta tendencia de volver a buscar propiedades más exclusivas, más privadas. Entonces esto es una reconfiguración clara del mercado que estamos viviendo actualmente. ¿Qué pasa con las búsquedas inmobiliarias en Google? Como le decía, Google representa más del 99% del mercado. Hablando de buscadores de información en términos muy general, es el subsector residencial el que tiene esta mayor densidad en la demanda inmobiliaria. En segundo lugar son los terrenos con un 17% de participación. En tercer lugar, toda la parte comercial, locales comerciales, ¿no? En plazas y centros comerciales, como también el subsector corporativo o de oficinas que representa un 5% de participación de la demanda inmobiliaria digital. ¿Qué pasa en sureste, específicamente en Quintana Roo? Vemos nuevamente ahí como el subsector residencial tiene casi el 85% de participación en la demanda, mientras que los terrenos en segundo lugar tienen esta mayor incidencia. No es precisamente un subsector, los terrenos, pero al final sí quisimos incluirlo como punto y aparte por el tratamiento, por supuesto, que se le tiene que dar a este tipo de productos. Mientras que en tercer lugar está el subsector comercial con un 4% de participación y el corporativo tan solo representa el 1.3% de participación en la demanda de inmuebles. Ahora bien, ¿quiénes están buscando propiedades? Principalmente, hablando de generaciones, es la generación millennial con el 37% de participación, prácticamente el 38%, que son personas que oscilan entre los 25 y los 34 años de edad. En segundo lugar, como grupo más importante de demanda, es la generación X, que es la gente que oscila entre los 35 y los 44 años de edad, mientras que en tercer lugar está la generación baby boomer, hablando de las personas entre los 45 y los 54 años de edad, en ese rango de personas, ¿no? De edad. Entonces, vemos que prácticamente la mayoría, más del 60% de la demanda, más incluso el 70% de la demanda inmobiliaria en el sureste, pues está entre las personas de 25 y 54 años de edad, ¿vale? Cuando hablamos en el tipo de operación,
fíjense cómo la parte de la renta tiene un peso bastante importante. De hecho, es poca la diferencia, pero al final es más la búsqueda que se hace de propiedades en renta que propiedades en venta, ¿no? En el estado de Quintana Roo. Y específicamente Benito Juárez, Solidaridad y Tulum son los 3 municipios con la mayor demanda inmobiliaria en este sentido de propiedades anunciadas. Ahora bien, en esta misma evolución de la demanda, vimos que aumentó un 91% la demanda del segmento residencial plus y disminuyó un 28% el segmento premium, hablando específicamente del municipio en Benito Juárez. Benito Juárez tuvo un crecimiento del 17% en estos meses analizados en cuanto a esos volúmenes de demanda inmobiliaria. Pero en este caso, Solidaridad tuvo un crecimiento mayor que el que tuvo Benito Juárez. Aquí Solidaridad tuvo un ritmo de crecimiento del 21%, de noviembre de 2019 igualmente a mayo de este año, donde vimos que aumentó un 22% la demanda del segmento residencial plus, y la mayor oportunidad está en el segmento de interés medio, por supuesto, ¿vale? Con ese ritmo de crecimiento que podemos apreciar en cada uno de los segmentos. ¿Y qué sucede en Tulum? Aquí en este mismo periodo vimos que ha habido un crecimiento mucho más acelerado del 61%. Sin duda, Tulum es una región muy importante, muy creciente en el tema de, está en boga realmente, está de moda también esta región. Entonces, aquí la mayor oportunidad está en el segmento residencial, que hemos observado o hemos apreciado en Tulum específicamente y que por supuesto va a impulsar el volumen de búsquedas para rentas de propiedades y no solamente para rentar en un plazo largo, sino también en el volumen de rentas vacacionales. Ahora bien, cuando hablamos del tema de precios, hemos observado que hoy nos enfrentamos a un mercado de compradores, ¿no? A este buyer's market, donde estamos justamente en un mercado donde la gente está buscando este descuento adicional, este valor agregado. Realmente nos hemos dado cuenta que las propiedades no han perdido su valor per se, el costo o el valor de la tierra tampoco ha disminuido su valor y eso justo es una de las grandes bondades. Mejor ustedes lo sabrán como asesores inmobiliarios, como profesionales, como incluso propietarios e inversionistas dentro del sector inmobiliario, pero vemos u observamos que no ha perdido el valor, ¿no? Al contrario, con el paso del tiempo se van teniendo mayores retornos. Hoy sí lo que hemos observado es que más bien ya en el trato directo, ya en la negociación directa de mercado, ahí es donde se pueden generar o realizar mayores oportunidades de adquisición de una propiedad, ¿no? Tanto en el negocio en venta como en el negocio en renta, ¿eh? Entonces, ese es el efecto que hemos observado, pero no precisamente que las propiedades pierdan su valor, ¿no? Hablando del ranking de precios, nuevamente de este informe que hemos lanzado, vemos como Quintana Roo, pues sí está dentro del top 10 de los estados con los precios de mercado más altos de inmuebles en México. Y aquí vemos que de acuerdo al tipo de operación y al tipo de producto es el ranking o el lugar que ocupa en el ranking el estado de Quintana Roo. Pero principalmente cuando hablamos de departamentos en venta, ahí sí Quintana Roo ocupa el tercer lugar de los estados con los precios más altos de inmuebles en México. Ahora bien, con todo este efecto pandémico, nuevamente al analizar las listas de precios que vemos a nivel de todo el inventario que se está generando online, no solamente, insisto, en la Moody, sino en portales inmobiliarios general, vemos como si en marzo, en ese segundo trimestre del año, vimos una baja ahí ligera en ese precio promedio de los inmuebles que se están anunciando, mientras que ya a partir de mayo, junio tuvieron una recuperación ligera sin llegar a alzas drásticas. Y de hecho ese es la tendencia que hemos observado, se ha mantenido. Ahora bien, en el precio promedio de inmuebles en venta anunciados en la plataforma digital, durante los últimos 6 meses, ahí sí las casas han aumentado un 11% su precio promedio de venta, mientras que los departamentos experimentaron una ligera baja del 8%, ¿no? Insisto, en ese precio promedio anunciado, ¿vale? Cuando hablamos en renta, aquí sí hemos visto o hemos registrado una caída de hasta el 12% durante el segundo trimestre de este año, de 2020, derivada, por supuesto, directamente de la contingencia inmobiliaria, ¿no? De la contingencia sanitaria, perdón. Y actualmente vemos que el precio promedio se mantiene igualmente sin alzas drásticas. Sin embargo, sí es una tendencia que hemos observado no solamente en una región en particular como lo es sureste, sino incluso en términos nacionales. Y hablando nuevamente del tema de los precios del mercado inmobiliario, vemos como Quintana Roo sin duda ocupa parte del ranking de los precios, específicamente en este ranking que son casas en venta,
ocupa el tercer lugar a nivel nacional, ¿no? Como los precios más altos de vivienda. Entonces, la tendencia de precios en venta de casas sí se mantuvo equilibrada, sin embargo, aquí el descenso lo vimos durante el mes de marzo. Actualmente, pues ya realmente estamos observando un comportamiento más estable. Y los estados que tienen una mayor oportunidad son Tlaxcala, Tamaulipas, Chiapas, Sinaloa e Hidalgo, donde los precios de mercado de casas en venta es menor. Y cuando hablamos de departamentos específicamente, es la Ciudad de México, Quintana Roo ya en segundo lugar, Baja California, Nuevo León y Jalisco, quienes concentran digamos, top 5 de las regiones con los precios de mercado más altos. Mientras que, nuevamente, como la mayor oportunidad de departamentos en venta está en Tlaxcala, Colima, aquí ya forma parte de este ranking, Hidalgo, Aguascalientes también está sobresaliendo y Tamaulipas, ¿vale? Dentro de estas regiones con los índices de precio de departamentos en venta más bajos, lo cual por supuesto representa una oportunidad. Y todos estos datos, incluso más de ellos, ¿no? Pueden consultarlos directamente en los reportes del mercado inmobiliario que hemos lanzado en la Moody. Esta es la liga, aquí se los dejo, reportes del mercado inmobiliario, ahí van a poder observar mucha más data de todas las regiones que hemos analizado, no solamente de Quintana Roo, no solamente de Yucatán, sino pueden observar de todos los estados de la República Mexicana para que esto les facilite su proceso de toma de decisiones, tanto en las estrategias de comunicación y mercadotecnia, como también en toda la repercusión si son propietarios y si son desarrolladores, en dónde generar mayor volumen de propiedades de acuerdo a los índices de demanda inmobiliaria, ¿vale? Y finalmente los invito también a formar parte del grupo de asesores inmobiliarios certificados que hemos lanzado desde la Moody, así búsquenlo, así les va a aparecer en Facebook, donde compartimos constantemente no solamente contenido de valor, sino también opciones de propiedades que les pueden ayudar a crecer su repercusión a nivel incluso nacional, ¿no? Hoy lo que hemos observado es que justamente hay un mercado latente en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, que quiere invertir en el sector inmobiliario, ¿no? Y específicamente en el sureste, donde se sabe que está experimentando un ritmo de crecimiento muy acelerado en su oferta inmobiliaria. Así es que los invito a formar parte de esta economía mucho más colaborativa para compartir propiedades y, por supuesto, incrementar o mejorar sus ingresos, ¿vale? Les dejo mis datos de contacto. Me da muchísimo gusto ser parte de este magno evento, ¿no? De esta expo en renta vacacional, así es que muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier asesoría, por supuesto, siéntanse libres y con la confianza de buscarnos, y con mucho gusto desde la Moody vamos a ofrecerles la información, los productos que ustedes requieran para mejorar sus negocios en el ámbito tanto en venta como en renta y también en la parte vacacional, por supuesto. Así es que muchas gracias a todos, espero que sigan disfrutando del evento, de los contenidos que tienen preparados para ustedes, y siéntanse libres de escribirnos en el momento que lo consideren más oportuno. Muchas gracias, que tengan buen día.